Está la situación de la pandemia, el coronavirus en Chile más peligroso que nunca. Lo cierto es que 14 millones de chilenos vamos a estar en cuarentena este fin de semana. Más del 90% de las camas críticas ocupadas en nuestro país. Esa es la realidad. Desplegamos de inmediato nuestras ventanas solidarias para saludar a Jairo Valdés, Daniel Sánchez y, por cierto, a Matías Vera, que está con Elia Molina. ¿Cómo estás, Ángeles, querida? ¿Cómo están ustedes allá en su casa? Estoy muy bien acompañado de Elia Molina, por cierto, exministra de Salud, salubrista, ahora académica de la USACH, a cargo precisamente del área de salud pública. 8 carreras ahí. Y lo cierto es que lo que nos convoca hoy día es el coronavirus, que no es un juego. Elia, solo para empezar, y le voy a pedir que me responda con sí o con no. ¿Estamos o no viviendo un momento crítico de la pandemia en nuestro país? Sí. Un sí rotundo, absoluto. Absoluto. Entonces, el problema es el siguiente, que además este momento crítico de la pandemia está atacando a grupos específicos que a lo mejor nosotros pensamos que nunca iban a caer. Las personas entre 40 y 60 años inundan las salas de las camas críticas, la UCI y sobre todo las personas que tienen sobrepeso. Presta atención a la nota que preparamos junto a Andrés Alarcón Río Seco. La nueva preocupación de la Organización Mundial de la Salud, personas entre 20 y 40 años, son hoy los principales transmisores del coronavirus. El riesgo de muerte por COVID-19 es 10 veces más alto en los países con mayor índice de sobrepeso. Una realidad devastadora. Chile vive su momento más complejo desde que empezó la pandemia y el coronavirus está atacando duramente a los mayores de 40 años y personas con sobrepeso. El jazz está de luto. Músico Cristian Cuturrufo fallece a los 48 años tras ser internado por COVID-19. Obesidad, la otra epidemia que se agrava con el COVID-19. Titulares que dan cuenta de un escenario innegable. El fin de semana se registró la mayor cantidad de personas contagiadas desde que llegó el COVID. Siguen sumándose comunas en cuarentena y las camas críticas están siendo ocupadas mayoritariamente por personas menores de 50 años. La pregunta cae de cajón. ¿Por qué? Dado que el año pasado se instaló de que esta era una enfermedad que afectaba particularmente a las personas mayores, sin duda ellos tomaron más resguardo. Hoy día, en cambio, nos enfrentamos a que las personas más jóvenes se han relajado. ¿Y qué pasa con quienes tienen sobrepeso u obesidad? La obesidad es una patología, la obesidad no es solo una condición estética. Entonces todos los órganos se ven sobreexigidos y la obesidad, sobre todo por la acumulación de ciertos ácidos grasos patológicos, genera alto riesgo de diabetes, alto riesgo de hipertensión sobre todo y de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo enfrentar esta situación entonces? ¿Qué debemos hacer si somos mayores de 40? ¿Cómo debemos actuar si pesamos más de lo que deberíamos? La persona tiene que buscar ayuda, tiene que ir al consultorio, tiene que plantearle al médico, a la enfermera que lo controle. En todos los consultorios del país hay nutricionistas, hay especialistas en nutrición, hay programas de obesidad. Vaya a consultar. La obesidad es una enfermedad, hay que buscar ayuda. La obesidad mata. Busquen, si es posible, trabajar a distancia, acudir a ese medio que hoy día se ha generalizado en algunas prácticas, evitar las aglomeraciones. Si bien es cierto, llevamos ya más de un año acostumbrándonos a esta nueva normalidad, el estilo de vida con COVID está muy lejos de terminar. Los especialistas más optimistas proyectan aún por lo menos otro año extremando todas las medidas de cuidado personal. El llamado es a ser respetuoso y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. El virus no se va a acabar, vamos a estar todo el año en modo pandemia, pero hoy día estamos pasando una fase más crítica. El mensaje hoy es claro. Conforme escuchamos los balances del Ministerio de Salud, mayor certeza tenemos de que la situación que enfrentamos es grave. Y de todos nosotros depende cuidarnos y cuidar al resto.
Y porque nuestra misión es servir, también tenemos que conversar de estos temas. Elia gentilmente ha querido estar con nosotros y me dio un rotundo sí antes de escuchar esa nota. El momento es crítico. Elia, gracias por estar con nosotros. La pregunta cae de cajón. ¿Por qué es tan crítico? Muchas gracias a ustedes por invitarme y además cariño, saludos a todos los que están en el estudio, Ángeles. Gracias. Bueno, en Elia. primer lugar quiero decir de que nosotros nunca logramos, gracias a ti, nunca logramos de verdad controlar esta pandemia. Nosotros logramos tener un número alto de casos, muy inferior a los de ahora, pero alto. 3.000 casos, 2.500 casos, en forma de una meseta. Pero ¿qué fue pasando? Que las personas en general, por razones diversas que no vamos a analizar ahora, pero quizás también muchas veces por el tardío apoyo que ha tenido también en términos económicos, sale a trabajar, no respeta las cuarentenas. Los jóvenes han sentido permanentemente que no están en riesgo y no han logrado entender de que a lo mejor ellos no están tan en riesgo, pero pueden llevar el contagio a su familia, a su casa. Entonces, estamos hoy día en un momento muy crítico por dos razones. La primera razón es porque los servicios hospitalarios, los servicios donde están las camas UCI, las camas críticas, están prácticamente saturados en todo el país, incluyendo el área pública y privada. Por lo tanto, el peor de los mundos es cuando un doctor tiene que decidir quién vive y quién muere. El síndrome de la última cama, como tú me decías. ¿Y la segunda razón? La segunda razón es que tenemos un número inusitado de casos que es muy difícil de manejar, que es muy difícil de contener, a no ser que seamos capaces de verdad de tener un sistema de testeo, de trazabilidad de los contactos y de aislamiento muy fuerte, muy potente, que en realidad tampoco lo tenemos. Pero quiero decir, la vacuna en este momento todavía no tiene un efecto en el número de casos. Por lo tanto, la vacuna va a tener efecto en varios meses más. Tenemos que cuidarnos ahora. Elia, sin duda, muchas de las personas que nos están viendo tienen entre 40 y 60 años. Usted, señora, usted, señor, que nos está viendo desde su casa. ¿Es precisamente ese grupo etario el que hoy día está ocupando más de la mitad de las camas críticas? ¿Por qué razón? Siempre pensamos que la tercera edad era la más vulnerable. Después se habló que las guaguas también eran vulnerables. Hoy día estamos hablando de 40 y 60 años que están graves. ¿Por qué? La tercera edad es la que proporcionalmente tiene más riesgo de morir y de estar grave. Eso no quiere decir que los que tienen menos edad y sobre todo si tienen alguna comorbilidad, obesidad, diabetes, hipertensión u otra patología crónica no puedan agravarse, y muchos han muerto también. Tenemos el caso justamente de nuestro maravilloso trompetista que se nos fue. ¿Ah? Entonces estamos viviendo una realidad. ¿Por qué yo creo que han llegado menos adultos? Porque los adultos mayores se están cuidando un poco más. Los adultos mayores han tenido mucha conciencia de su riesgo y por eso yo creo que en cambio los jóvenes han tenido poca percepción de riesgo, creo que no se ha transmitido bien el riesgo y eso se está viendo hoy día en las UCI. Y también hay un tema de cepa que no tenemos muy claro si estamos con una cepa que pudiera estar mutando y atacando a población más joven. Finalmente, entonces, los jóvenes y las personas entre 40 y 60 años se confían. Yo creo que sí, había ciertas razones para confiarse, si hay que decirlo. O sea, este COVID, el coronavirus que lo produce, es re mala persona porque resulta que el 40% de los contagiados no tienen ningún síntoma. Entonces, muchos no tienen ningún síntoma y andan repartiendo el virus por todos lados. Y los jóvenes sienten esa visión. Yo me puedo contagiar, pero no me voy a morir. Pero no hay la conciencia solidaria de que cuando yo me cuido, no solo me cuido yo, cuido a todos los seres humanos que están a mi alrededor. Ángeles Araya, desde acá te estamos escuchando para que abramos esta conversación. Gracias Matías, gracias Elia por estar con nosotros y tratar de aclarar algunas dudas. Con respecto a la vacunación quería preguntarle yo, se supone que a fines de junio ya debiésemos tener este efecto rebaño, ¿no? Que la mayor cantidad de población va a estar vacunada. Pero dicho eso, Elia, ¿en qué condiciones de salud estamos los chilenos que tenemos este nivel de gravedad entre las personas con edad entre los 40 y los 60 años? Se lo pregunto ¿por qué? Porque
resulta que se han detectado 138 fiestas clandestinas en lo que va del año, que es más que todo lo que se detectó en el año 2020. Por lo tanto, la falta de conciencia es absoluta solo en ese ítem. Entonces quería preguntarle a usted, ¿en qué condiciones estamos los chilenos de salud realmente? Bueno, cada 5 años en Chile se hace una encuesta nacional de salud con toma de exámenes, medición de cintura, de distintos peso, talla, etcétera, en una muestra que es representativa de todo el país y también con representatividad regional. Y eso está mostrando que los chilenos después de los 40 años, prácticamente más del 50% tiene al menos 2 enfermedades crónicas y tenemos una tasa altísima de sobrepeso y obesidad muy alta. Elia, solo para sumar, el 74% de los adultos chilenos sufren de sobrepeso, 74. Claro, por eso te digo, o sea, sobre el 50%, porque claro, la obesidad es 74, la hipertensión es 58, pero es para entender el volumen. No son datos tan exactos, claro. Pero lo que quiero decir es que todas estas enfermedades son más frecuentes, son más graves, menos respuesta al tratamiento, con más mortalidad y más secuelas en las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los hospitales? En los hospitales estamos viendo gente joven, claro, pero gente también que es de poblaciones más vulnerables, que es donde hay más enfermedades crónicas. Elia. Entonces aquí hay una conjunción de elementos que están llevando a que tengamos la tremenda tasa de mortalidad que tenemos. Todos los días se cae un avión lleno de gente aquí. Es que es brutal la cifra, y sobre todo considerando el dato que entrega usted, que después de los 40 años al menos el 50% de la población tiene 2 enfermedades crónicas, porque el sobrepeso y obesidad, como dice usted, es una enfermedad, pero eso viene asociado a la hipertensión, a la diabetes y quizás a cuántas otras más. El sobrepeso, y aquí quiero, por favor, si nos puede ayudar, ¿el sobrepeso está ligado necesariamente con el aumento de peso? ¿Puede ser mala alimentación también y que tengo un kilito más, pero la verdad es que estoy pésimamente alimentada? ¿Cómo se mide? Bueno, lo que se habla cuando uno habla de problemas de nutrición, uno habla de malnutrición. Claro. La malnutrición puede ser por déficit, porque se come poco, y la malnutrición por exceso son los que tienen sobrepeso. Tener sobrepeso no quiere decir que uno se esté alimentando mejor y por eso es más gordo, claro, porque probablemente al revés. Quienes tienen sobrepeso tienen un desbalance en lo que comen, dándole prioridad a las grasas y a los hidratos de carbono. Entonces, la comida chatarra, todo lo que tiene que ver con azúcar, dulces, con tortas, el exceso de pan. Sí. Por eso, azúcares, hidratos de carbono son las harinas y los azúcares. Entonces, un obeso es muy malnutrido, pésimamente malnutrido, y por lo tanto tiene problemas de inmunidad, tiene problemas de susceptibilidad a tener problemas en los vasos sanguíneos, le hace hipertensión, le hace accidente vascular, le hace infarto, problemas metabólicos, le hace diabetes y otras enfermedades metabólicas que también pueden aparecer por temas de inmunidad. Bien. Elia, queremos agradecerle profundamente el que haya conversado con nosotros durante esta jornada. Que esté muy bien.